familia de reyes y sacerdotes, bienvenida a esta tu casa virtual. Hoy estamos muy contentos, comenzamos una nueva serie, Origen, la verdadera identidad. Y ya lo sabes, vamos a estar atentos, dispuestos a lo largo de todo este mes. Vamos a aprender cosas muy importantes con respecto a nuestra verdadera identidad. Hoy comenzamos no solamente un nuevo mes, estamos comenzando una nueva serie que estamos convencidos que será de mucha bendición, de mucho crecimiento, de mucha edificación para nuestras vidas. Tú que estás ahí, viéndonos en este momento, que estás escuchando esta palabra, este tiempo, te animo para que no te vayas a desconectar, para que no te vayas a distraer y en los próximos minutos puedas estar atento recibiendo la palabra de Dios, puedas estar participativos, incluso que puedas ayudarnos a compartir a otras personas para que también puedan recibir una palabra de parte del Señor y puedan ser transformados en sus vidas. Así que ya lo sabes, porque aquí comienza RS Online. Hola familia, aquí comenzamos una nueva serie. Muy contentos estamos de verdad, felices, porque estamos convencidos que este tiempo será un tiempo de mucha edificación. Hoy, jueves 1 de septiembre, estamos dando inicio a esta serie, Origen, la verdadera identidad. Y hoy vamos a dejar como una base, vamos a comenzar, como dicen algunos, con pie derecho. Y vamos a trabajar sobre un título muy especial. ¿Quiénes somos? Ahí, una pregunta, ¿quiénes somos? Y aunque suene quizá lógico, ¿verdad? Aunque suene muy evidente y tal vez tú digas, pues obvio, somos hijos de Dios, somos esto, aquello, bueno, dejemos que sea Dios, dejemos que sea la palabra misma realmente quien nos dé esa bella oportunidad, nos enseñe de qué se trata justamente esta serie, Origen, la verdadera identidad. ¿Sabes? Todo en la vida, oye bien, todo en la vida tiene un comienzo. Podríamos decir, todo en la vida tiene un origen. Y identifiquemos, o mejor, miremos entonces qué significa la palabra origen. ¿Qué significa la palabra origen? Y significa lo siguiente. La palabra origen se deriva del término latino origo, que se refiere al comienzo, oye bien, al inicio, a la irrupción, al surgimiento o motivo de algo o de alguien. Es decir, la palabra origen no es otra cosa sino el origen, el inicio, el comienzo, bien sea de algo o específicamente de alguien. Si, por ejemplo, habláramos del lugar donde alguien, donde una persona nació, acá en nuestra tierra, en Colombia, dice, es oriundo de tal persona, nació en tal lugar. Estamos diciendo, podríamos decir entonces, ¿verdad?, que tiene una nacionalidad. Si estamos diciendo dónde nació esa persona, cuál es el origen de esa persona, su nacionalidad, entonces algunos son colombianos, ingleses, españoles, etc. Tú ya creo que sabes ese término o ese tipo de términos, ¿verdad? Si hablamos de las palabras, oye bien, de las palabras como tal, ¿sabías que estas tienen una etimología o lo que podríamos llamar tienen también un origen en su significado? Ahora bien, si habláramos de la identidad de una persona, por ejemplo, entonces estamos hablando de su verdadero origen, del origen de esa persona. Si habláramos de la identidad, ¿verdad?, de una persona, estaríamos hablando también del origen de esa persona. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene esa persona? Y ya no estamos hablando desde el punto de vista del lugar donde nació, de su nacionalidad como tal. Estamos hablando ya de su identidad. Y esto ya nos empieza a arrojar algo, un significado diferente. Por eso, teorías como la teoría de la evolución o la teoría darwinista, ¿verdad?, la teoría del Big Bang, entre otras, quieren explicar, oye bien, el origen de la humanidad desde el punto de vista científico. Quieren explicar cómo la raza humana a través de los tiempos fue evolucionando. De ahí entonces que muchas personas, y sin meternos tanto en estos temas,
para no crear controversia, para no crear confusión y para no entrar como en ese rifirrafe con algunas personas que seguramente tienen como conceptos o tienen como palabra rema este tipo de teorías. Para no entrar en esos detalles, esta serie de teorías, bien sea la teoría darwinista, la teoría del Big Bang, que es la de la explosión, recuerda, todo donde se habla de los átomos y demás, y que de allí se formó, de una gran explosión se formó la Tierra, se formó el universo y por ende la humanidad, y todas estas teorías, porque hay muchas teorías que tienen que ver, que apuntan directamente a la evolución, al origen del ser humano. Todas estas teorías de una u otra forma han pretendido demostrar, explicar de una u otra forma cómo la raza humana fue evolucionando. Por eso hay tantas personas que aseguran, y seguramente tú has escuchado, hasta has hablado con personas de este calibre, que aseguran que muchos vienen del mono, que sus inicios, entonces hablan del Homo sapiens y hablan de una cantidad cantidad de teorías o cantidad de situaciones, ¿verdad?, en donde justifican y en donde tratan de buscar cualquier explicación para defender este tipo de conceptos científicos, este tipo de teorías que realmente no tienen nada que ver con el verdadero origen de la humanidad. Cuando esto de la evolución, cuando esto del origen, de la verdadera identidad del ser humano, lo vemos ya desde una perspectiva ya no científica, ya no de evolucionismo como tal, sino que lo vemos desde el punto de vista divino, desde la palabra de Dios, entonces ahí nos sentimos en una zona de confort, nos sentimos identificados. ¿Sabes por qué? Porque sabemos a ciencia clara que Dios fue nuestro creador, es el creador absoluto del universo. Y si Dios creó el universo, pues creó al ser humano y creó todo lo que hay en él. Y me encanta algo, Dios creó el universo, Dios creó a la humanidad desde la palabra misma, con su palabra. Y por eso le dio al hombre una identidad. Después de crear el universo, Dios crea al hombre y le da una identidad. Esa identidad de ser su máxima creación, llamándolo hijo de Dios. Oye, me encanta esto. Tú no eres hijo de cualquiera. Para aquellos que dicen, no, es que no sé ni de dónde vengo, no sé cuál es mi origen, no sé cuál es mi identidad, sencillo. Tú sabes, la palabra lo registra, es lo que vamos a ver justamente hoy. Nosotros fuimos creados, oye bien, fuimos creados por Dios y nos dio esa identidad de ser llamados su máxima creación. Somos llamados hijos de Dios. Esto, nos guste o no, nos parezca o no, desvirtúa cualquier teoría científica, cualquier teoría evolucionista y demás, colocándonos como seres humanos en un lugar de privilegio, como una creación perfecta de Dios, la cual tiene su origen en Él. Oye bien, el origen de nosotros como seres humanos no está en el mono, el origen de nosotros no radicó en una explosión de átomos y de allí se formó y se construyó la tierra, los océanos y demás, no. Nuestro origen verdadero radica en la palabra de Dios. ¿Y sabes dónde? Y es lo que vamos a ver justamente, y no quiero adelantarme a este texto, pero la Biblia lo habla de una manera clara, de una manera consciente, de una manera así radical. Recuerda, tú no vienes de ningún otro lugar. Tú y yo venimos de Dios, nuestro origen. Por eso tenemos una identidad celestial, una identidad divina. Aunque suene extraño, ¿verdad? Aunque suene ilógico, aunque suene algo absurdo para algunas personas, ¿tienes alguna duda o tenías duda de cuál era tu verdadero origen? Yo he escuchado de algunas personas que aún conociendo de Dios, le han prestado más atención a este tipo de teorías. Pastor, leer este tipo de teorías es malo, es pecado, se me va a entrar algún demonio. Hablando en esos términos, no. Es bueno conocerlas, pero si tú las vas a leer, si las vas a indagar,
Si las vas a cuestionar, ten presente algo. Míralo o pasa a lo mejor por el filtro de la palabra de Dios. Y te darás cuenta definitivamente que tú y yo realmente tenemos una identidad clara y venimos de Dios. Nuestro Creador realmente es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Te repito, ¿tienes alguna duda o tenías una duda de cuál era tu verdadero origen? ¿Sabes quién eres? Porque muchas veces sí nos pregunta quiénes somos y hasta vacilamos y seguramente tenemos cualquier cantidad de respuestas, pero verdaderamente nuestro origen radica, comienza, está en Dios. Veamos lo que dice justamente el libro de Génesis, que es el libro del cual trataremos justamente a lo largo de todo este mes de septiembre. Génesis capítulo 1, versículo 26, en la Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera. Entonces, oye bien, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Oye bien, Dios no se centró en los animales, con toda esta ola animalista que hay en este siglo. No, Dios no se centró en las plantas, no. Dios se centró en el hombre, en su máxima creación, en esa creación perfecta que fue el hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, oye bien, gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sabe? Me encanta este comienzo. Hagamos al hombre a imagen, conforme, oye bien, conforme a nuestra semejanza. Por eso nuestra identidad no es la identidad de cualquiera. Qué triste es que hayan personas todavía defendiendo, personas todavía creyendo que su origen, que su identidad radica en todo, menos en su creador que es Dios. La Biblia es clara cuando dice hagamos al hombre, es decir, Dios hizo al hombre, sopló aliento de vida, le dio vida, hálito de vida. Y de ahí comenzó esas responsabilidades que tenemos como personas, como seres humanos. Después de Dios haber ordenado la tierra, haber creado las plantas y los animales, Él vio que había quedado todo bueno y bueno en gran manera, pero reconoció que aún le faltaba crear algo, quizá lo más importante. Y eso que es lo más importante, en lo cual Dios pensó, fue el hombre, oye bien, el hombre y la mujer. Y dice que no los creó de cualquier manera. No creó, oye bien, al hombre. Dios no se inspiró al momento de crear al hombre. Oye bien, esto es increíble. Dios no se inspiró. ¿Sabes que los artistas, los músicos, los escritores, los libretistas tienen esas inspiraciones en ciertos sucesos, en ciertas personas, en ciertos eventos en la vida? Y Dios, como nuestro máximo artista, como el creador de todo, no se inspiró en el mono, no se inspiró en otro animal, no se inspiró en una planta para crear al hombre, no. Cuando creó al hombre, cuando decidió crearlo y colocarlo en la tierra para que señoreara, para que gobernara, para que administrara lo que Dios había creado, dice que lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Por eso tu origen no está en otra cosa, tu origen, mi origen está en Dios. Fue precisamente en el sexto día que Dios crea al hombre con particularidades muy importantes y diferentes al resto de la creación. Al ser creación de Dios, el hombre y la mujer finaliza lo que era su responsabilidad. Ahora esa responsabilidad de cuidar y mantener todo era nuestra, era del ser humano. Por eso Dios decide darle una identidad. Dios crea al hombre partiendo de él mismo, de su imagen, de su semejanza, pero le da una identidad para que pueda tener carácter de poder gobernar, de poder administrar todo lo que Dios le había confiado, le había entregado. Con solo leer y meditar este versículo, estas líneas, queda desvirtuada cualquier teoría, oye bien,
humana con respecto a la creación. Por ende, nuestra identidad es celestial a pesar de vivir acá en la tierra. Sí, acá en la tierra tenemos una identificación que es lo que llamamos cédula. En otros lugares corresponde el DNI, etc. Pero realmente nuestra identidad no es terrenal. Nuestra identidad es celestial. Nuestro origen, tenemos un origen, tenemos un comienzo. No somos el producto o el resultado de una explosión. Piensa en una explosión por donde se le mira, una explosión deja todo en desorden. Pero Dios vio que la tierra no estaba ordenada y comenzó a ordenarla porque Dios es un Dios de orden. Dios creó el universo, lo creó, Él mismo le dio orden, Él mismo creó todo, creó al hombre para que éste a su vez gobernara, administrara. Por eso nuestra identidad, te repito, no es una identidad terrenal, es una identidad divina, celestial. Por eso si tenemos claro quiénes somos, oye bien, y cuál es nuestra verdadera identidad, esto nos va a permitir poder comportarnos, no como el mundo nos dice, no como las teorías quieren afirmar, sino que nos va a permitir poder responder, poder comportarnos tal como Dios lo indicó en su palabra. ¿Sabes por qué tantas personas tienen carencia de identidad, o mejor, tantas personas no entienden o no han entendido, no saben cuál es su identidad? Porque les cuesta creer, porque les cuesta, oye bien, entender que su origen radica realmente en Dios, en su Creador. Cuando tú no entiendes esta verdad, por eso hay tantas ideologías en este tiempo. Por eso hay tantas personas con falta de identidad y terminan, perdóname, identificándose con todo menos con Dios. Hoy en día la gente se identifica más con los animales, se identifica más con los extraterrestres, con todo lo que tú has visto y has escuchado que está sucediendo últimamente. Se identifica más con cualquier otra cosa, menos quieren identificarse con Dios, porque no saben cuál es su origen. Y alguien cuando está confundido no sabe para dónde coger, no sabe para dónde ir, porque no tiene claro, no tiene una estabilidad. Y eso es lo que sucede hoy en día con muchas personas, ¿sabe? Creo que a esta altura de la vida es irónico que sigamos creyendo en teorías que nunca fueron confirmadas. Aunque trataron de darle confirmación, en que trataron de investigar y de sondear y de meter cualquier cantidad de situaciones, no pasaron de ahí, de ser simplemente eso, teorías. Por eso, si dices que eres cristiano y aún así no lo seas, ten presente algo. Tú y yo fuimos creados, oye bien, por Dios. Fuimos creados por Dios para ejercer un papel vital e importante acá en la tierra. Tenemos una misión, tenemos un propósito. Por eso tantas personas carecen de identidad, carecen de personalidad. No han descubierto cuál es su propósito, por eso terminan creyendo en todo menos en su Creador. Terminan relacionándose con todo menos con aquel que los creó, menos con aquel que le dio un origen, que le dio una identidad clara. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos entonces en esta noche? Algo muy importante. Presta atención. Toma nota y si quieres escribirlo como una mnemotecnia puedes hacerlo. Nuestra identidad no radica en teorías humanas, oye bien, nuestra identidad no radica en teorías humanas, sino que proviene de aquel que creó todo cuanto existe, incluyendo al ser humano, Dios. Te lo voy a volver a repetir. Nuestra identidad no radica en teorías humanas, sino que proviene de aquel que creó todo cuanto existe, incluyendo al ser humano, Dios. Es decir, nosotros, nuestra identidad realmente radica en Dios, no radica en teorías humanas. Para aquellos que dicen, no, es que venimos de aquí, venimos de allá, sí, yo sé que eso lo enseñan en los colegios, en las universidades, en la internet está plagada de todo este tipo de conceptos. Y alguien que no tiene identidad, oye bien, alguien que no sabe cuál es su origen, pues definitivamente va a terminar creyendo en este tipo de situaciones. Va a terminar creyendo en este tipo de conceptos, en este tipo de teorías, en este tipo de ideologías, de pensamientos, que lo único que están haciendo, lo único que le han hecho daño a la humanidad, créeme, es desvirtuar al Creador, es desvirtuar a Dios, es desvirtuar la palabra de Dios. Por eso a la gente le cuesta relacionarse con su Creador.
porque no tienen claro, te repito, cuál es su verdadera identidad. Alguien que no tiene claro de dónde viene, quién es, cuál es su origen, no sabrá cuál es su identidad. Por ende, estará confundido y a su vez podrá conocer y desarrollar su propósito. Alguien que tiene una confusión en su cabeza, alguien que no tiene claro cuál es su identidad, que no tiene claro cuál es su origen, sencillamente le va a costar mucho trabajo creer y desarrollar su propósito. Si ya conoces que eres creación de Dios, no te puedes quedar callado. O sea, no nos podemos quedar callados. Y aunque uno puede decir, pero es que la gente sabe de dónde viene. Créeme, hoy te lo digo de corazón. Haz el ensayo. Colócalo en práctica. Hay gente, te lo aseguro. Gente cercana a ti, familia, amigos, conocidos, que no creen, que están confundidos pensando que su origen es de cualquier otro lugar, de cualquier otra persona menos de Dios. Ay, venimos de mi papá y mi mamá. Claro, pues es evidente. Pero no estamos hablando de un concepto biológico como tal. No, estamos hablando realmente de algo espiritual. Estamos hablando de una verdadera identidad que solo se construye, o mejor, solo se obtiene gracias a nuestro Creador. Si ya lo conocemos, entonces es hora de confundir. Es hora de avanzar, es hora de compartir para que aquellos que están confundidos no se confundan más, no continúen confundidos, no continúen creyendo en cosas que definitivamente no son y que lo único que les ha impedido es poder llevar una sana relación con su Creador. ¿Eres creación de Dios? Si eres creación de Dios, si somos creación de Dios, pues es evidente que dependemos de Él. De una manera jocosa y quizás sarcástica podríamos decir, si alguien cree que viene del mono, entonces que dependa de los monos. Y aunque suene algo tonto, es verdad. Si nosotros sabemos que venimos de Dios, nuestra dependencia no está de nadie, no depende de nadie. Nuestra dependencia está y depende solamente de Dios. Y por mucho que esas personas quieran vivir apartados de Dios, no podrán hacerlo, pues Él es nuestra fuente, es tu fuente, la fuente de vida. ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados a nuestra imagen y semejanza. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Él es nuestra fuente. Y por más que muchos quieran vivir apartados de Dios, de su Creador, de su verdadera identidad, no podrán hacerlo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Apartados de Él, nada podemos hacer. Apartados de nuestro verdadero Creador, apartados de nuestra verdadera identidad, nada podemos hacer. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si tomáramos más en serio este tipo de cosas? Pero pastor, yo llevo muchos años creyendo, muchos años en la Biblia, caminando con Dios, sí, pero aún así hay personas que se comportan no como si su identidad fuera celestial, no como si su origen realmente naciera o radicara en Dios. Muchos se comportan, o quizás nos hemos comportado en algún momento de todas las maneras, menos como hijos de Dios. Muchas de las teorías e ideologías que existen en la actualidad son la consecuencia de no tener claro su identidad. Y por eso muchos de estos viven confundidos, porque a lo bueno le han llamado malo y a lo malo me han llamado bueno. Y sabe, me encanta esto y te lo voy a volver a repetir. Muchas de las teorías e ideologías que existen en la actualidad no son otra cosa sino la consecuencia de no tener claro cuál es su identidad. Por eso muchas de estas personas viven confundidos. Y viven confundidos, y la Biblia lo registra, porque a lo bueno le han llamado malo. A lo que es bueno, a lo que es real, a lo que proviene de Dios le llaman malo, le llaman locura. Y a lo malo le han llamado bueno. Entonces, por eso a las personas les cuesta poder tener una verdadera identidad. Te repito, se identifican con todos, menos con aquel que verdaderamente los creó. Aquel que los hizo, que nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Termino con esta pregunta, ¿sigues confundido? ¿Seguirás confundido? No, pastor, nunca he estado confundido. Tú lo sabrás. Tus comportamientos demostrarán realmente si estás bien aplomado o sigues confundido. ¿Seguirás confundido? Pues este es el desafío para que oremos en esta noche. Cada cosa que hagas, oye bien, cada cosa que hagas, cada cosa que hagamos, hazlo como alguien que sabe que Dios es su creador. Oye bien, cada cosa que hagas, hazla siendo consciente
como alguien que sabe que Dios es su creador. Cada cosa que pensemos, que hablemos, que hagamos de hoy en adelante, hagámosla, digámosla, pensémosla, pero siendo conscientes de que Dios es nuestro creador. Porque sabes, eso va a permitir que muchas personas que están confundidas, que muchas personas que están enredadas hoy en día, que no saben en quién creer, tú sabes que es una realidad. Muchas personas que están confundidas, no saben en quién creer, no saben para dónde agarrar, no saben cuál es su origen, cuál es su identidad, terminan creyendo en miles de cosas. Esto lo único que hace es dañar su propósito, desviarlos de su verdadero propósito. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios en esta noche, que nos ha permitido entender con claridad que nuestro verdadero origen radica en Dios? Que Él nos dio una identidad, que nos hizo a imagen y semejanza, que Él se inspiró no en nadie ni en otra cosa, sino en Él mismo. Oye bien, Dios se inspiró en Él mismo para crear al hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos esta bella oportunidad, este bello momento de entender quiénes somos, Dios, de entender cuál es nuestro origen, dónde radica nuestra verdadera identidad. Padre, muchas gracias te damos. Ayúdanos, Dios, a ser consciente de ellos, a comportarnos realmente como personas que son conscientes, que somos conscientes que venimos de Dios, que nuestro creador es Dios. Ayúdanos, Dios, para estar afincados, para estar afinados, para estar firmes, Dios, en tu palabra y de esta manera poder cumplir de manera efectiva tu propósito. Padre, muchas gracias te damos en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos bien.